Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta hermosa mañana te pedimos, Señor, que nos edifique, Señor, nos exhorte, nos redarguye, Padre, con tu preciosa palabra, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, y cada día permítenos crecer más y conocerte más, Señor. Colocamos este hermoso tiempo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Como título tiene Los pobres en espíritu. Y entrando al contexto del capítulo 5, podemos ver el inicio del ministerio de Jesús. Un capítulo antes podemos ver que él llama a los discípulos aparte y comienza a hablarles sobre estas bienaventuranzas. Y la primera que le habla es esta: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es una bienaventuranza? Son las promesas que Jesús hace a aquellos que adoptan un cierto estilo de vida marcado por cualidades como la humildad, la mansedumbre, la compasión y la justicia. Amén. Y esta es la condición, una condición que Jesús habla cuando nosotros debemos de llegar, ¿qué? A los pies de Él, a buscarle. Lastimosamente muchas veces llegamos con condiciones diferentes a buscar de Él. Entonces buscamos un milagro, ¿cierto? Buscamos una restauración familiar, buscamos un empleo y buscamos muchas cosas, pero nunca por voluntad propia vamos a los pies de Cristo reconociendo lo que somos y cómo estamos en ese momento. Y cuando Él se refiere, bienaventurados los pobres en espíritu, vámonos al contexto de dónde sale esa palabra, de dónde sale esa expresión que dio nuestro Señor Jesucristo. Y en el idioma original de la palabra de Dios, que es en el hebreo, vemos tres términos, que el uno se llama Anawim, el otro Esket y Baruch en hebreo. Y Anawim, ¿qué quiere decir este término? Se utiliza para describir a los humildes, los que reconocen su dependencia de Dios y están dispuestos a someterse a su voluntad. El otro término es Esket. Esta palabra se refiere a la pobreza o indigencia, tanto material como espiritual. En este contexto, pobres en espíritus implica reconocer la propia falta de mérito y dependencia de Dios para la salvación. Y el otro término que tenemos, la otra palabra es Baruch, que significa bendecido o bienaventurado en espíritu. Se utiliza para enfatizar que aquellos que reconocen su propia pobreza espiritual son bendecidos por Dios. Pues sabemos de dónde proviene esta expresión de nuestro Señor Jesucristo: pobres en espíritu. Y en resumen, tanto Anawim como Esquene y Baruch se utilizan para describir a aquellos que se consideran humildes y dependientes de Dios y son considerados bendecidos por Dios. Amén. Entonces podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a enseñarle a sus apóstoles que esa es la primera condición que debemos tener cuando vamos a buscarlo: reconocer que nosotros somos ¿qué? Pobres, que somos quebrados, estamos en extrema pobreza espiritual. O sea, que tenemos que aprender a depender ¿qué? De Dios 100% en nuestras vidas. Apartar ese orgullo, apartar esa prepotencia. Porque hoy lastimosamente preguntamos a una persona que si cree en Dios, te dicen que sí, pero es a su manera, no a la manera como nuestro Dios manda. Que reconozcamos que Él es todo para nuestras vidas. Muchos dicen que sí, creo en Dios, pero andan perdidos en este mundo.
tienen dinero en este mundo no reconocen a Dios y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ellos, su dependencia de ellos está ¿qué? En el dinero, en las cosas materiales. Amén. Vámonos a leer Lucas 6, 20, 23. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Amén. Y cuando Jesús comenzó a hablarle en esta ocasión a sus discípulos, ya se acercaba a la persecución. Entonces Jesús aquí le está diciendo esa condición, necesidad económica, porque en ese entonces, cuando entra la persecución de ellos tenían que abandonar todo y tenían mucha necesidad. Entonces a ellos no les importaba esa necesidad física, esa necesidad económica que tenían, porque ellos le estaban entregando su corazón a Cristo y le seguían, aún en medio de esas aflicciones, aún con su fe intacta, le seguían. Y eso era lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñaba. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Reconocer esa pobreza en espíritu, que tenemos que ser dependientes 100% de Él. Tenemos que ser constantes en la fe en medio de ¿qué? De las aflicciones. Porque muchas veces cuando llega la aflicción a nuestras vidas, nuestra fe ¿qué? Mengua. Donde debe ser lo contrario, nuestra fe debe crecer, acordándonos lo que hemos leído de los profetas anteriores que hablaban en el nombre de Jehová, que hablaban del arrepentimiento y aún así entregaban sus vidas por amor ¿qué? A la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a ver cuando Dios habla, la Biblia habla del remanente, de los pocos. Es porque se refiere a aquellos pocos en espíritu. Desafortunadamente hoy tenemos muchas iglesias que están enfocadas más bien en la prosperidad física, en la prosperidad material, y no están enfocadas ¿qué? En el crecimiento espiritual. No tienen esa humildad de reconocer que siempre vamos a tener la necesidad de Dios, que las cosas de Dios no dependen de nuestro estado financiero, de nuestro estado en cómo estemos, sino siempre tenemos que depender 100% de Él y darle la gloria a Dios en todo. Amén. En Romanos, vamos a leer Romanos 11. Romanos 11, del 2 al 5. Dice la palabra de Dios: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocó Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ese es un paralelo. La historia completa la pueden leer en Primera de Reyes, en el capítulo 19, para entrar en contexto.
En ese entonces, Elías estaba huyendo de Jezabel. ¿Capítulo qué? Primera de Reyes. Capítulo 19. Elías está huyendo de Jezabel, ¿por qué? Porque habían matado a todos los profetas. Muchos han leído esa historia, ¿cierto? Y él entró que en depresión, porque él pensaba que era ¿qué? El único que había quedado. Cuando llegó al monte del Carmelo, Elías se deprimió mucho, porque pensaba que era el único que estaba haciendo la voluntad de Dios en Israel en ese entonces. Pero Dios le dice que no se preocupara, porque aún quedaban ¿qué? 7,000 rodillas, 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante los Baal. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Ese remanente que Dios siempre ha guardado y siempre va a guardar, porque las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son fieles y siempre Él va a guardar a su pueblo, siempre y cuando la actitud que vengamos hacia Él sea que un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos pobres que en espíritu. Leamos Sofonías capítulo 3 del 11 al 13. Sofonías. ¿Ya lo consiguieron? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: en aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberberás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un ¿qué? Un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Amén. Entonces podemos ver que el Señor que promete ese remanente, esos pocos a los cuales Él ha guardado, esos que tienen que el corazón que humilde, esos que reconocen que la pobreza, la necesidad que tenemos de Dios. Amén. Y ese pequeño remanente, nosotros hacemos parte de ese remanente hoy en día, que es remanente de la gracia, porque nosotros fuimos comprados ¿por qué? Por sangre. Cuando todos estamos destituidos de la gloria de Dios, cuando aún estamos separados de su ciudadanía, vino quien, Cristo, y nos redimió por su preciosa sangre. Y hacemos parte hoy de ese pequeño pueblo de Dios, y como tal debemos comportarnos dándole valor a ese sacrificio que hizo en la cruz, de vivir ¿qué? En santidad, de vivir ¿qué? En reconocer que dependemos 100% de nuestro Señor. Nosotros no dependemos de un trabajo, no dependemos de nada, ni de un milagro. Nosotros dependemos de ¿qué? 100% de la voluntad de Dios para nuestras vidas, conforme sea el propósito de Él. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Amén. No sabemos qué propósito tiene en nuestras vidas, cuál va a ser nuestro fin, pero aún así debemos de ¿qué? De seguir creyendo y confiando mientras estemos aquí en este mundo. Cuando las persecuciones aumenten, debemos de ¿qué? Nuestra confianza seguir creyendo en Él, porque en Sofonías 3:13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni de mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán ¿qué? Apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces, esa es nuestra esperanza futura. Vamos a estar ¿qué? En tranquilidad con nuestro Señor, aunque seamos pocos a nivel mundial, porque cuando el Señor estremezca la iglesia, los frutos que nos sirven van a caer, las hojas secas van a caer, aquellos frutos podridos van a caer, pero los frutos verdes que están arraigados a Él, esos se van a sostener en esa planta. Entonces, por ende debemos comportarnos, caminar en verdad ante nuestro Señor, y principalmente reconocer día a día que aunque
nosotros prosperemos materialmente, aunque tengan buenos puestos, aunque tengan puestos en la gobernación, en la alcaldía, nosotros no dependemos de eso. Y nosotros no debemos someternos a las condiciones que el mundo nos quiere imponer a nosotros. Debemos que siempre reconocer a nuestro Señor y a nuestro Dios. Vamos a leer Lucas 12:32. Libro de Lucas 12:32. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Lucas 12:32 dice, ¿qué dice? No temáis. ¿Qué más? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor? Manada pequeña. O sea, que son pocos. Somos pocos, pero a Dios le ha placido darle el reino de Dios. Esa manada pequeña son aquellos los que no se doblegan a las condiciones de este mundo. Esa manada pequeña son aquellos que aún ante las adversidades no se inclinan a los deseos de este mundo. Esa manada pequeña son aquellos que siguen caminando con la fe intacta, aún en medio de las circunstancias que estemos, aún tenemos fe en el Señor, que tarde o temprano va a obrar a favor de nuestras vidas, y si no, seguiremos creyendo en Él, porque tenemos una promesa verdadera que es la vida eterna. Amén. Vámonos a Isaías 29, del 17 al 19. Tenemos promesas de restauración, ¿para qué? Para el pueblo. Y ahí estamos incluidos nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campos fructíferos, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Y esta palabra es la que nos abre los ojos a nosotros, nos da el entendimiento. Amén. Cuando vino Cristo, Él depositó dones. Cuando vino Cristo, Él desató, Él soltó a aquellos que estaban encarcelados en medio de la oscuridad. Esa sangre dividió y dio nuestras vidas en pasado y presente. Esa sangre de Cristo que nos redimió nos dio la oportunidad de acercarnos al Padre. Por eso es importante nosotros leer las Escrituras. Nosotros dependemos de lo que dicen las Escrituras. Nosotros, sí o sí, este es nuestro manual de convivencia. Este es nuestro manual de vida. El cristiano que no lee la palabra de Dios está caminando a ciegas. A ciegas solamente por lo que escucha, pero en sí no tiene nada en su corazón de lo que aquí dice. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Para nosotros poder ver, tenemos que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es lumbrera a nuestro camino, es la que alumbra nuestros pasos. Por eso tenemos que leerla, y tenemos esa gran promesa. ¿Para quién? Para los pobres y humildes de espíritu. Y ahí mismo nos quedamos en Isaías 57:15. Una gran promesa que nunca se les olvide. Debemos de caminar como la palabra de Dios que nos manda. Y esta promesa es muy grande para nuestras vidas cuando nos humillamos ante Dios. Y vamos a leer la que está en capítulo 57, versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita ¿dónde?
la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, ¿y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Y ese, lo que el Señor, imagínense, es tan grande esta promesa. ¿Dónde vive Él? En las alturas. ¿Y dónde? La otra parte, en un templo, no, ¿verdad? Ustedes no pueden buscar a Dios en un templo, no pueden buscar a Dios en unas 4 paredes. Tienen que dejarlo que entre a sus corazones. Y para eso tienen que quebrantar el corazón, de humillarnos y reconocer, Señor, te necesitamos. Señor, solamente tú eres digno, Señor. Entra a mi vida. Y es ahí donde Él va a permanecer. No puedes buscarlo en la calle, no puedes buscarlo allá donde tiran la silla, no puedes buscarlo allá donde saltan, donde brincan. El Señor tiene que habitar en tu corazón. Y donde tú estés, Él estará contigo porque Él así lo prometió. Yo estaré contigo siempre y cuando tú abras las puertas de tu corazón. Mi Padre y yo entraremos a ti y cenaremos contigo. Amén. Entonces esa es la promesa más grande que tenemos, que Él va a habitar en nuestro corazón. Él siempre estará con nosotros. Y si van a buscar a Dios en un estadio, si van a buscar a Dios en una edificación grande, no lo van a encontrar. A Dios lo encuentra en su corazón, en la intimidad, en su cuarto, en su casa. Ahí están con el Señor. Amén. Entonces Él habitará ¿qué? En nuestros corazones, en los humildes y quebrantados. Esta es una gran promesa para nuestras vidas. Cuando reconocemos que lo necesitamos. Amén. ¿Y cómo debemos caracterizarnos ante las adversidades de este mundo? ¿Cómo debemos caracterizarnos nosotros que somos de ese pequeño remanente, de esa pequeña manada, de ese pequeño grupo, de ese pequeño pueblo escogido por Dios, de esa nación santa? Podemos ver un ejemplo claro en el libro de Daniel. Recordemos, muchas veces para reconocer a Dios que lo necesitamos, debemos pasar un tiempo de ¿qué? De adversidades, de aflicciones. Cuando no tenemos nada, ahí sí podemos levantar nuestras manos. Señor, ayúdame, Señor. Perdóname si no te he buscado antes. Pero mientras tenemos comodidades, lujos, dependemos de ¿qué? De lo que tenemos, mas no queremos depender de ¿qué? De nuestro Señor. Y este pueblo, cuando fue exiliado, que estuvo en Babilonia, por causa de la idolatría, por causa del pecado, abandonaron a Dios. Dios le había prometido ya que iban a estar en ese lugar. Además de eso, prometió también que los iba a sacar de ahí. Y podemos ver en el libro de Daniel y otros profetas que estuvieron ahí, pero voy a enfocarme en Daniel, en estos jóvenes, porque es tan impactante en nuestras vidas lo que esos jóvenes hicieron, aun cuando tenían buenos puestos en las provincias. O sea, ellos no necesitaban, estaban económicamente bien, estos jóvenes. Y aún así, adoraban ¿quién? A su Dios. Aun cuando estaban en medio de un pueblo, en medio de una nación que no gustaban de su Dios, ellos eran unos pocos que le servían al Señor. Y todos conocemos la historia de Daniel, que oraba en la mañana, a mediodía en la tarde. Y recuerden que por esa situación lo echaron ¿quién? En el foso de los leones. Pero él nunca dejó de creer en Dios y nunca dejó de orar. Amén. Y vámonos a ese libro de Daniel en capítulo 3, versículo. Daniel capítulo 3. Versículo 12. Y para entrar en contexto, le voy a hablar de los 3 amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. En ese entonces, Nabucodonosor hizo una estatua de oro para que todo el mundo, todos, se arrodillaran ante esa estatua. Todos. Y estos 3 jóvenes se negaron a hacer eso.
Pero estos 3 jóvenes tenían buenos puestos porque el rey se los había dado, lo había colocado en provincias. Y aún así, con esos buenos puestos que tenía, ellos no se doblegaron ni se humillaron a lo que su rey decía. Y hoy, ¿será que nos doblegamos a nuestros jefes porque estamos en buenos puestos? ¿Será que no podemos vivir nuestra fe por ellos? ¿Será que callamos porque son nuestros jefes o dependemos de ese trabajo? Al contrario que estos jóvenes hicieron, ¿qué? Lo contrario. Leamos la palabra de Dios en el versículo 12, dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, del arpa, del salterio y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en esta misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y respondiendo estos jóvenes a su rey, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En el 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Y el 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Miren esta fe tan grande de estos jóvenes. Esta es una fe incorruptible. Esta es la fe que yo he visto en la Biblia, una de las fe más grandes que hay. Y esa es la fe donde nosotros debemos volver a llegar, a volver a las sendas antiguas. Que aunque tu jefe te diga: haz esto, y tú sabes que no está acorde a lo que Dios le agrada, tú tienes que decir: o no lo puedo hacer, porque yo dependo de mi Dios y tengo que actuar con ética, con valores de los cuales están estipulados en esta palabra, no los valores que están en el mundo. Si estaremos dispuestos a actuar así como estos jóvenes, aun cuando estos jóvenes estaban, ¿qué? Expuestos a la muerte. Ellos decidieron morir por su causa. Esa era la causa que estos jóvenes eran, ¿qué? En la fe en nuestro Dios. Dijeron: oh rey, y si Dios no nos ayuda, no importa, no te vamos a adorar ni a ti ni a tu Dios, no te vamos a servir. Sabiendo ellos que están económicamente bien, no tienen necesidades de nada, pero aún así su fe estaba en el Señor. Y la historia cuenta, sigan leyendo, la historia cuenta que cuando los echaron, el horno fue elevado 7 veces más. Y cuando entraron a ese horno, los hombres que lo echaron murieron automáticamente. Y cuando el rey vio, vio, ya no eran 3, sino 4 hombres danzando, sueltos en medio del fuego. Y ese cuarto hombre era nuestro Señor Jesucristo, el que prometió habitar, ¿qué? En nuestros corazones, el que prometió decir: no temas, que yo estaré contigo, que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Ese es el mismo hombre que dice que Él habitará, ¿qué? En nuestros corazones, cuando reconozcamos que
que dependemos 100% de Él, como estos hombres, estos 3 jóvenes que dependían de Dios. Ese es el mismo que dice que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tenemos las dificultades, cuando las cosas no se nos dan, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez. Ese es el mismo hombre que dice que tengamos paz, que confiemos en Él, que sigamos adelante. Muchas veces nos sentimos como Elías, deprimidos. Muchas veces nos sentimos sin ganas de continuar. Muchas veces queremos tirar, ¿qué? La toalla. Pero es en la presencia de Dios que cuando Él nos habla, Él nos impulsa y nos da esas ganas de ¿qué? De continuar, de persistir, de seguir. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en hacer la voluntad de Dios, no importando las circunstancias, no importando lo que esté pasando, no importando lo que está a nuestro alrededor. Esa es la voluntad de nuestro Señor y es conforme a su voluntad, no es conforme a nuestra voluntad. Y a los que aman a Dios, todas las cosas que le oran para bien, pero es conforme al propósito del cual que Él nos llamó. Es conforme a ese propósito. Pero hoy creen que todas las cosas que nos pasan mal, dicen, todas las cosas obran bien para el Señor, pero se olvidan de la otra parte. Si el propósito del Señor es que tú seas vituperado, el propósito del Señor es que tú seas perseguido toda tu vida, pero ese es el propósito del Señor, todas las cosas te van a obrar para bien, pero vas a ir con lágrimas, llorando, pero tienes que ir gozoso porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice, es conforme al propósito de Él. Aunque hablen mal de nosotros, aunque quieran humillarnos, aunque nos humillen, y si esa es la voluntad de Dios, es el propósito de Él, que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios, aunque te den la espalda, aunque hablen mal de ti, aunque murmuren, debemos que de seguir, porque sabemos que todo eso que obra para bien a nuestras vidas. Y cuando venga la persecución, cuando venga la blasfemia, cuando venga el vituperio, cuando venga que se aparten de ti por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos que de glorificar al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra, su profecía se están cumpliendo ¿qué? En nuestras vidas. Amén. O sea, todas las profecías, no crean que todo les va a salir bien, que van a tener lo uno, lo otro, y todos quieren levantar un aleluya cuando le dicen que van a tener un empleo nuevo, que van a tener una casa nueva. Pero cuando vemos estas clases de profecías que nuestro Señor Jesucristo habló, nadie quiere glorificar el nombre de Jesús, porque nadie quiere ser rechazado, nadie quiere ser vituperado, nadie quiere ser apartado, nadie quiere ser menospreciado. Y son estas las diferencias que nos marcan como seguidores de Cristo. Esto es lo que nos marca a nosotros, esto es lo que nos caracteriza, que aún cuando estemos pasando por ahí, aún seguiremos como estos jóvenes, no nos vamos a postrar ante este mundo, no nos vamos a humillar ante las condiciones del pecado, no nos vamos a humillar ante las cosas malas que nos estén sucediendo. Si vamos a llorar, lloremos en la presencia de Dios, pero no por las cosas que nos están sucediendo en nuestras vidas. Amén. Y leamos ahí mismo el del 24, ahí mismo ese capítulo donde está Daniel 3, 24-26 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Reconoció a Nabucodonosor que eso eran siervos del Dios Altísimo. Que los que están allá afuera te reconozcan como cristianos. Que los que están allá afuera digan que tú eres un cristiano convertido. ¿Cierto? No convencido. Que seamos cristianos convertidos, que seamos cristianos genuinos, que nuestro andar, que nuestro hablar, que nuestro modo de pensar
marquen esa diferencia. Tristemente, muchos hablan, mira, ¿y eso qué es cristiano? ¿Por qué? Porque damos la ocasión de vituperar a Cristo. No hablan de nosotros, sino de Cristo. Que lo que nosotros hagamos, lo hagamos ¿qué? Para el Señor. Y eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros. Como cristianos, cuando Él derramó su sangre, Él lo hizo ¿qué? Por completo. Él no dijo, yo voy a pagar ¿qué? Un 70% y ustedes el 30% no. Fue 100% el sacrificio en la cruz para nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que vivir ¿qué? Confiados en el Señor. Confiados que Él dijo y Él lo hará. Y que Él habitará ¿qué? En nuestros corazones. Amén. La gloria es para Dios. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra que nos edifica, nos exhorta, nos redarguye y nos enseña ¿qué? A caminar ¿qué? En la verdad. Amén.